Capítulo 131, episodio final, Códice Siniestro, las sombras que hemos despertado. El reloj marca un último tic-tac. Y con ese sonido comienza el silencio. Un silencio que no es ausencia, sino eco. El eco de todo lo que hemos recorrido. De los nombres que pronunciamos, de las historias que desenterramos. Y de los ojos que nos devolvieron la mirada desde la oscuridad. Durante esta temporada, Códice Siniestro se convirtió en una especie de espejo. Uno que no refleja luz, sino sombra. En cada capítulo, abrimos una nueva página del horror, un fragmento de la humanidad que preferiría ser olvidado. Miramos al mal de frente, no como un mito o un monstruo, sino como algo real, cercano, humano. Y eso es, quizás, lo más perturbador de todo. Los rostros del mal. Conocimos a aquellos que cruzaron la línea invisible entre la razón y la locura. A los asesinos que caminaron entre nosotros, ocultos bajo máscaras de normalidad. Hablamos de Russell Williams, el militar intachable que escondía un instinto sádico bajo su uniforme. De Albert Fish, que transformó el dolor en devoción. De Aileen Wuornos, la mujer que convirtió su desesperación en venganza. De Dean Corey, el carnicero del horror adolescente. Y de Pedro Rodríguez Filo, el justiciero que se creía juez del mal, sin notar que él mismo lo encarnaba. Cada historia fue una disección del alma humana. Nos hizo ver que los monstruos no nacen de la noche a la mañana. Se forman lentamente, con heridas, con rechazos, con una infancia donde el amor fue reemplazado por la violencia. Lo más aterrador fue entender que esos nombres, esos rostros, no son tan distintos a los nuestros. Que dentro de cada uno de nosotros podría latir silencioso. Ese mismo abismo que, con el tiempo, podría despertar. Los ecos de las civilizaciones perdidas. Pero el mal no nació con los asesinos. Es tan antiguo como la humanidad. Antes de los nombres y las leyes, ya existían los sacrificios, los ritos, los pactos. En el códice, viajamos a los templos de los aztecas. Donde el corazón humano era la ofrenda más pura para Huitzilopochtli. Descendimos al silencio de las pirámides mayas. Donde la sangre era el lenguaje con el que se hablaba a los dioses. Exploramos los misterios de Eleusis, los cantos órficos. Los secretos del culto de Mitra escondidos bajo Roma. Cada civilización tenía sus sombras. Y en todas ellas, descubrimos la misma constante. El ser humano dispuesto a sacrificar su cuerpo, su alma o su razón. A cambio de una promesa de eternidad. El ocultismo no fue solo superstición. Fue un intento de controlar lo incontrolable. De entender lo invisible. Pero toda búsqueda de poder tiene un precio. Y cada pacto deja una huella. El pasado sigue hablándonos. Solo hay que saber escuchar entre las ruinas. El velo de lo inexplicable. Después llegaron los misterios que desafiaron las leyes del mundo. El triángulo de las Bermudas y los barcos que se desvanecen entre tormentas imposibles. Las líneas de Nazca que solo los dioses del cielo pueden leer. La puerta de los dioses de Ayu Marca que parece esperar a quien tenga la llave. Y el bosque de Aokigahara, donde los árboles susurran los nombres de los que no regresan. También escuchamos los ecos de Roswell. Los secretos del Área 51. Y los experimentos mentales del MK Ultra. Donde el horror ya no provenía del más allá, sino de la propia mente humana. En cada historia, una constante. El límite entre lo real y lo imposible se desdibujaba. Como si alguien o algo estuviera jugando con nuestra percepción del mundo. Quizá las leyendas que tanto negamos, solo están esperando el momento correcto para mostrarse. El propósito del códice. Cada capítulo de Códice Siniestro ha sido una página arrancada de la historia prohibida de la humanidad. Un archivo de lo que no se enseña en los libros. De lo que preferimos callar para poder dormir tranquilos. Pero el códice no busca glorificar el mal ni alimentar el miedo. Busca comprender. Porque solo mirando de frente a la oscuridad, podemos entender de qué está hecha nuestra propia luz. Cada historia, cada asesino, cada mito o lugar maldito.
Es una pieza de un mismo rompecabezas. La eterna lucha del ser humano contra sí mismo. El miedo como espejo, el horror como advertencia. Lo que viene. Y aunque este capítulo parece un final, no lo es. Es apenas un punto de inflexión. El códice no se cierra. Solo descansa, esperando ser abierto una vez más. En la siguiente temporada, las páginas volverán a mancharse de historia y misterio. Exploraremos crímenes sin resolver, donde las pruebas son sombras y los culpables, fantasmas. Nos adentraremos en las sectas contemporáneas, en sus líderes carismáticos que convirtieron la fe en manipulación. En los experimentos científicos prohibidos, donde la curiosidad humana rozó la demencia. Y en los nuevos asesinos del siglo XXI, nacidos de la era digital, del anonimato, de la desconexión emocional. También viajaremos hacia lo que aún no ha sido contado. Enigmas modernos, desapariciones que desafían la lógica. Casos en los que la tecnología y el misticismo se confunden. Cierre. Así termina la primera temporada de Códice Siniestro. Pero el horror nunca muere. Solo cambia de forma. Cada palabra, cada nombre, cada susurro que has escuchado aquí, se convierte ahora en parte de ti. Porque el verdadero terror no está en lo que contamos, sino en lo que despierta dentro de quien escucha. El códice seguirá aquí, aguardando. Silencioso. Oculto. Esperando a que alguien, una vez más, se atreva a abrir sus páginas prohibidas. Y cuando eso ocurra, las sombras volverán a hablar. Episodio final, Códice Siniestro, las sombras que hemos despertado. Espero os haya gustado esta temporada. Volveremos más capítulos inquietantes. No olvides suscribirte para poder llegar a más audiencia.